Vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana, con el 9º mensaje de esta serie del libro de Gálatas. Acompáñenme por favor al capítulo 3 de esta epístola, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Como usted tiene en la pantalla, el mensaje se llama Pacto de Fe. Pacto de Fe. Gálatas 3, 6. La palabra de nuestro Señor dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a orar. Nosotros somos débiles y somos imperfectos, y nos estamos acercando a un Dios perfecto y todopoderoso, a uno que no solamente mira las apariencias, sino también mira las intenciones del corazón. Por eso es que no nos podemos acercar si no es a través de Jesucristo. En Él nosotros somos cubiertos, en Él estamos seguros. Nos acercamos a su palabra, sabiendo que por los méritos de Jesús tenemos entrada ante el trono de la gracia. Por favor, Señor, háblenos y llévenos a entender lo que su palabra tiene para nosotros. Use su espíritu, abra nuestro entendimiento, ilumine la mente, aún del que está en la más oscura de las tinieblas, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, pues está caracterizado por una serie de rituales que hay que observarse, por leyes que Dios mandó a que se obedeciese, por castigos para aquellos que no obedezcan la ley. Y vemos constantemente en el Antiguo Testamento cómo las personas son castigadas y muertas por causa de sus desobediencias. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y como que el panorama cambia completamente. En el Nuevo Testamento lo que encontramos es que, bueno, ya no hay que seguir esos rituales de la ley. Incluso se nos dice que hemos sido libres de la maldición de la ley, que ya no estamos bajo la maldición, sino que estamos bajo la gracia. Y eso entonces lleva a muchos a pensar y decir, bueno, de repente es que el pacto del Antiguo Testamento tiene una base diferente al pacto del Nuevo Testamento. Deben tener dos bases diferentes, porque en el Antiguo Testamento todo es como: si no obedeces, te castigo. Y en el Nuevo Testamento es como por la fe se te perdona todo. ¿Será, hermanos, que esto es así? ¿Será que el pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen bases diferentes y por eso pareciera ser tan diferentes? Aunque en realidad, hermano, aclaro que es pareciera, porque hay mucha gracia manifestada en el Antiguo Testamento y también hay mucho juicio manifestado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál será entonces la base del pacto de Dios con los hombres? ¿En qué se basa la promesa, el pacto que Dios ha hecho con la humanidad? Vamos a verlo hoy en estos versículos que estamos estudiando y que Pablo está dirigiendo hacia los Gálatas. Recordemos que los Gálatas están siendo afectados por judaizantes, aquellos que te dicen que si no te haces judío, no puedes ser salvo.
Pablo los está persuadiendo para que entiendan que solo por la fe ellos pueden encontrar la salvación. Y Pablo ya lo demostró a través de la experiencia vivida, lo vimos la semana pasada, cómo los Gálatas habían experimentado la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, no por el obedecer la ley, sino por el oír con fe. ¿Se acuerda? Ahora les va a mostrar cómo las mismas escrituras también dan testimonio de esto. La salvación del hombre, el pacto de Dios con los hombres, tiene que ver con la fe y no con la ley. Y vamos a analizar el origen mismo del pacto de Dios con la humanidad. Para analizar el origen mismo, ¿hacia dónde nos tenemos que remontar? Hasta Génesis, específicamente, ¿hasta qué lugar? Bueno, cerca, aunque sí es cierto que hay una promesa cuando el hombre cae en Génesis 3:5, cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Esto mostrando que un descendiente de Eva, obviamente de Adán, un hombre nacido, sería el salvador de la humanidad. Pero eso era muy amplio y la humanidad no sabía a través de quién vendría ese salvador. Más adelante, años más adelante, Dios escogió a un hombre. Y a este hombre le entregó la promesa de la salvación de la humanidad. Este hombre es Abraham. Así que para encontrar el origen mismo del pacto de Dios con la humanidad, tenemos que retroceder hasta Abraham. Vamos a ver a Abraham y el pacto como nuestro primer punto. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A ver, los judaizantes decían: tú te tienes que hacer judío para ser salvo. Pues la estrategia de Pablo es bastante interesante. La estrategia de Pablo es: vamos entonces a ver lo que es la nación judía. Vamos a los orígenes mismos del judaísmo y vamos a descubrir cómo funciona el pacto de Dios. Porque el pacto de Dios no cambia. Y fue igualito desde el inicio y permanecerá el mismo pacto hasta el último de los días de esta tierra. Los judaizantes se sentían muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Es más, la circuncisión que se hacían era para mostrar que ellos formaban parte de los hijos de Abraham. Abraham fue el primero que se circuncidó. Pero ¿fue justo Abraham por circuncidarse o antes de circuncidarse? ¿Cuándo fue justo Abraham? Si quisiéramos ver la historia de la circuncisión, la tenemos en Génesis capítulo 17. Ahí usted la puede leer con tranquilidad en su casa. Génesis capítulo 17. Cuando Dios establece Dios reafirma el pacto suyo con Abraham y le dice que le va a dar un hijo. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham en ese momento? 99 años. Cuando Dios le reafirma en Génesis 17 que va a tener un hijo. Y hasta ahorita el único hijo que había tenido era Ismael, y él no era el hijo que Dios había prometido, por cuanto no iba a ser descendiente de la esclava, sino de la libre, como diría Pablo más adelante. Y cuando Dios establece este pacto con Abraham, como muestra y como señal del pacto, Abraham se tuvo que circuncidar. Ahora, pero si queremos ver dónde está este versículo que dice en el versículo 6 de Gálatas, donde lo tenemos: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no tenemos que retroceder a Génesis 17.
tenemos que ir más atrás en la historia de Abraham, hasta Génesis 15. Si usted lo tiene, va a ver que el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Antes de la circuncisión no pude encontrar la fecha exacta, la edad exacta de Abraham, pero en esos momentos tendría entre 75 y 86 años. Significa que faltarían más de 10 años para que recién se circuncidara. Dios le promete que va a tener un hijo a este hombre, un hijo de una mujer estéril, un hijo cuando él ya está viejo y cuando también su mujer ya está anciana. Y entonces es ahí cuando dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Esa fe la contó por justicia. La justicia de Abraham fue primero. La salvación de Abraham fue primero y la circuncisión fue después. Por tanto, esto muestra Gálatas. Yo me imagino a Pablo diciéndole: miren, piensen en Abraham. Antes de ser circuncidado, ya fue salvo, ya fue declarado justo delante de Dios. Por tanto, queda demostrado que se puede ser justo y ser incircunciso al mismo tiempo. Repito, se puede ser justo y se puede ser incircunciso, porque Abraham fue justificado no cuando fue circuncidado, sino por lo menos una década antes. Ahora, ¿qué significa justicia? Cuando hablamos que dice: y creyó a Dios y le fue contado por justicia, cuando hablamos del término justicia, estamos hablando de un término de tener la lista en blanco, por decirlo así, de vivir en una santidad absoluta, donde tú no has fallado nunca, 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 ni un solo aspecto de la ley de Dios. Nunca has transgredido ni el más pequeño de los mandamientos. Nunca, nunca, nunca. Significa que Dios no tiene nada en contra tuya. No hay un reclamo de Dios hacia ti. No hay cola que te pisen. No hay rabo de paja, es como dice el peruano, ¿no? No hay rabo de paja. Es entonces cuando la persona se considera justa. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿quién es justo? Si el requisito para ser justo es nunca haber violado en ningún punto la voluntad de Dios, ¿quién sobre la tierra es justo? Por eso es que Pablo en Romanos dice: no hay justo, ni aún uno, ni el que dice: no, pero yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no. Aún esa persona es injusta. Desde los días de Adán y Eva, todos los seres humanos nacen con una naturaleza de injusticia. Pero entonces, ¿cómo Abraham es justo? ¿Por qué Abraham es justo? Porque Abraham no es justo por sus obras. Abraham no es justo por lo que él haya hecho, porque ciertamente Abraham era un pecador. A nosotros nos encanta como deidificar a los personajes bíblicos, ¿no? Vemos a Abraham, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos, no sé, a Pablo, y pensamos que ellos nunca sufren de algún mal, nunca pecan, ellos son infalibles. La Biblia se encarga de mostrarnos todo lo contrario. Abraham pecó, y ahora lo vamos a ver. Pero Abraham recibió la justicia no por sus obras, sino por la fe.
La fe, cuando Abraham creyó a Dios, Dios esa fe la contó por justicia. Ahora, alguno dirá, pero entonces la fe es una obra. No, porque Dios no tenía la obligación de salvar a Abraham. Dios no le entregó la salvación como si fuese un salario. ¿A cuántos nos han atrasado el salario en el trabajo? Es horrible, ¿no? Tener el salario atrasado. ¿O a cuántos no le han pagado un préstamo acá? ¿Usted ha prestado dinero? No estoy preguntando si usted no ha pagado el préstamo. Ese ya es otro tipo de sentimiento. Estoy hablando del sentimiento cuando te deben dinero a ti. Tú quieres que te paguen, porque aquello es tuyo. Es de tu propiedad y otro lo tiene. Y tú lo puedes exigir, ¿sí o no? Pues la justicia de Abraham no era exigida. Él no podía exigir nada. Él no podía exigirle a Dios, Señor, yo te creo y ahora tú me bendices. Como tenemos a los de la prosperidad hoy, a los del evangelio de la prosperidad, reclamándole a Dios, porque ellos tienen fe que Dios está en la obligación de darles lo que ellos dicen que creen que deben tener. No, espérate un ratito. Dios no nos debe absolutamente nada. Bueno, si en realidad sí nos debe algo, nos debe que Él haga justicia sobre nosotros y que nosotros paguemos todos nuestros pecados con el castigo que Él ha prometido para los pecadores. Si tenemos una deuda de Dios, si Dios nos tiene que retribuir algo, no es bendición. Es la maldición de haber violado su palabra y la muerte eterna, despojados por toda la eternidad, lejos de su presencia, en el lugar de tormento eterno. Eso sí merecemos. Si tú le vas a exigir algo a Dios, exígele eso, que eso sí tienes razón para reclamarle a Dios. Pero Dios no tiene la obligación de salvar ni a Abraham ni a ninguno de nosotros. Pero en la misericordia de Dios, cuando Abraham vuelve a ver a Dios y le dice, yo creo en lo que tú estás diciéndome, yo creo en la promesa que tú estás dando hoy, Dios toma esa fe y por medio de esa fe, por su gracia, le imputa, le entrega, sin ningún tipo de obligación, le entrega la justificación de todos sus pecados. Toda la lista de cosas que había hecho Abraham, todas quedaron borradas, y aún de las que iba a hacer, porque no crea que Abraham, una vez que fue justo, fue justo. No crea que una vez que Abraham fue perdonado, nunca más pecó. Dios imputa la justicia al hombre, no por sus méritos, sino por su gracia, cuando la fe es puesta en Él. Pero esta es una fe que tiene que ser probada. No basta solamente con decir yo creo, porque para tener fe mucha gente tiene fe. Es más, todo ser humano de alguna manera tiene una religión, todo ser humano de alguna manera tiene una fe. Todo ser humano, así seas un ateo, estás confiándole la vida al ateísmo. Si tú estás queriendo tener un cristianismo a tu manera, esa es tu religión. Tú quieres hacerte un Dios a tu imagen y tu semejanza. Esa es tu religión, esa es tu fe. No vale cualquier tipo de fe. Por eso es que Dios la tiene que probar. Porque la verdadera fe sale adelante en medio de las tempestades. Es como la parábola del sembrador. La semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. La semilla que cayó entre espinos fue ahogada. La semilla que cayó entre piedras brotó rápidamente, pero el sol la secó. 3 de las 4 semillas se quemaron. Y esas 3 semillas representan a la humanidad entera.
Solamente hay un tipo de semilla que logra dar fruto cuando es fe auténtica, la cual es un regalo de Dios. Dios tuvo que probar a Abraham. Para hacer un rápido recuento de la vida de Abraham, Dios le dijo: deja tu casa, sal de tu casa, de tu tierra. ¿Qué hizo Abraham? Señor, no, ¿qué va a pasar? Me voy a perder, aquí tengo techo. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo? Obedeció. Más adelante le dijo: deja a tu padre. ¿Qué hizo Abraham? Lo obedeció a Dios. Más adelante le prometió, ya en Génesis 12, le prometió darle un hijo de una mujer estéril. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Hermano, era imposible. Él viejito, ella viejita, y tras de eso, estéril. Era imposible. Pero Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Y hermano, eso no significa que tú, si crees los imposibles, van a hacerse realidad. No, hermano, que una mujer así y un hombre como Abraham tuvieran un hijo es imposible, a menos de que Dios diga lo contrario. El asunto no es creer algo imposible, el asunto es creerle a Dios. Aunque suene imposible, si Dios lo ha creído, es verdad. Suena imposible que nosotros, simplemente por poner nuestra fe en alguien, seamos perdonados de nuestros pecados. Pero si Dios lo prometió, es verdad. Luego Abraham viaja a Egipto. ¿Se acuerda lo que sucedió en Egipto? Tropiezo para el hombre de fe. Entrega a la esposa en bandeja de plata para que no lo maten a él. Pecado delante de Dios. Dios lo guardó de que el pecado se consumara, pero Abraham tropezó. Esto nos recuerda una cosa: la fe es sincera, pero no perfecta. Podemos tener una fe sincera, pero no significa que seamos infalibles. Vamos a llegar a tropezar en algún momento de nuestra vida. Pero Abraham luego se levantó. Y cuando estuvo con Lot y pudo haber escogido a él primero la tierra, porque Abraham era mayor que Lot, él tenía el derecho a elegir, cede su derecho a Lot. Lot escoge la mejor tierra, la que es mejor a la apariencia, pero Abraham se queda con la tierra que Dios había prometido, aunque no fuera tan atractiva como la otra. Y ahí Dios le promete que va a tener una descendencia como el polvo. Y finalmente, a los 99 años, después de 25 años de espera, 24 años de espera, nace Isaac, el hijo de la promesa. E inmediatamente después, ¿qué le pide Dios a Abraham que haga con Isaac? Señor, 25 años esperando, ¿y ahora tú me lo pides? Hermano, si usted estuviera en el papel de Abraham, ¿cómo sería su fe? La verdadera fe, aunque no libre de tropiezos, pero sale adelante ante las pruebas que Dios va permitiendo en la vida. Por eso, hermano, nosotros no debemos desmoronarnos en medio de las caídas, porque tenemos la esperanza que nuestra fe nos dice que la salvación no se basa en nuestras obras, se basa en la promesa de Dios. Y como Dios levantó a Abraham después de su tropiezo, así Dios levanta a sus hijos cuando ellos tropiezan en la fe. Tenemos que tener esa esperanza. La fe de Abraham siempre entonces fue acompañada por obras. Dios dijo y Abraham obedeció. La fe se muestra ¿cómo? A través de las obras. Pero las obras no son la causa de la fe.
Ahora, alguno dirá, pero pastor, aquí hay un gran problema. Si para ser salvo yo tengo que creer ¿en quién? En Cristo, en Jesús, ¿cierto? Yo tengo que creer en Jesús. ¿Cómo hizo Abraham para creer en Jesús antes de que Jesús naciera? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Usted sabe que Abraham creyó en Jesús? Lo dice Juan 8:56. Escuche bien lo que dice Jesús cuando está confrontando a los judíos, porque los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos, nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. Pues Jesús les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aunque Abraham no sabía que se iba a llamar Jesús, aunque Abraham no sabía el día cuando iba a llegar, pero ¿sabe lo que creyó Abraham con todo su corazón? Que a través de su simiente Dios enviaría al Salvador. Más adelante, en este mismo capítulo 3, Pablo va a decir que la promesa fue para Abraham y para la simiente. Y no dijo las simientes como refiriéndose a muchos, sino a la simiente, la cual es Cristo. Abraham, aunque no tenía todas las luces que nosotros tenemos hoy, aunque no lograba entender todas las cosas que nosotros entendemos hoy, él entendía que venía un Salvador por parte de Dios a través de uno de sus descendientes. Y que no era exactamente Isaac, pero él sabía y él tenía la esperanza puesta de que en ese hijo que él tendría años, siglos, milenios después, en ese hijo él encontraría la salvación proporcionada por Dios. Por eso es que el escritor de Hebreos en el capítulo 3, 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los hombres de fe del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hermanos, en el antiguo pacto no se salvan los hombres por obedecer la ley. La ley nunca tuvo esa función. En el antiguo pacto, ¿sabe cómo se salvaban los hombres? Creyendo en la promesa de que Dios enviaría un Salvador. Nuevamente, ellos no conocían todo lo que nosotros conocemos, pero cada vez que sacrificaban un cordero en el templo, era porque ellos estaban apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que vendría y se llevaría sus pecados. Por eso es que la base del pacto de Dios con Abraham no fue la circuncisión. ¿Qué fue? La fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. Abraham creyó que Dios lo bendeciría, no por sus obras, sino por la simiente prometida. El pueblo de Israel también creyó lo mismo. Basaba su justicia no en sus propias obras, ni en el cumplimiento de la ley, sino en la redención que traería aquel que era apuntado por los sacrificios que hacían. La base del pacto entre Dios y Abraham, ¿cuál era? La fe. La fe. Ahora, ¿y qué con los hijos de Abraham? Vamos a ver los hijos de Abraham y el pacto. Versículos del 7 en adelante. Veamos el versículo 7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Qué característica tienen los hijos de Abraham? Entonces, en primer lugar, los hijos de Abraham son caracterizados por la fe. Pablo dice, sabed, eso es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque por regla general en la creación, todo hijo se parece al papá. ¿Sí o no?
Si usted ve un animal con melena, andando de 4 patas, con unas garras gigantescas y unos colmillos gigantescos, y usted tiene un león, un elefante y un mono, ¿hijo de quién es ese animal? Los leones engendran leones. Es como con nuestros hijos, ¿no es cierto? Sacó la nariz de su papá, sacó las orejas de la mamá, sacó el mal genio del abuelo. Los hijos se parecen a sus progenitores, ¿no es cierto? Abraham fue un hombre de fe. Por eso es que en el versículo 7 dice, por tanto los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Qué significa ser de fe? Hermanos, significa que cada parte de la vida de Abraham, cada área de la vida de Abraham, cada decisión, cada acción, cada pensamiento estaba regido por la fe en Cristo Jesús. No lo hacía para sí mismo, no lo hacía para su propio deleite, lo hacía para hacer las cosas conforme a aquel que le prometió la bendición. Es como lo que Pablo mismo dice en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es ser de fe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ser de la fe no significa que tú hayas hecho una oración. Ser de la fe no significa que tú estés aquí sentado, que tengas una Biblia. Eso, hermano, no hace de la fe a nadie. Como algún pastor dijo, meter un caballo a una cochera no lo convierte en carro. Meter a un hombre a una iglesia no lo convierte en cristiano. Si toda tu vida, cada decisión que tú haces, no lo haces pensando en Dios, déjame decirte, tú puedes ser muy religioso, pero no eres de fe. No eres de fe. Y es mejor comenzar a afrontarlo. Es mejor, hermanos, saber, porque no podemos nosotros engañar a Dios. No lo podemos hacer. Los verdaderos hijos de Abraham tienen la misma fe de Abraham. Jesús lo enseñó también. En el pasaje que hemos visto hace poquito en Juan 8, en los versículos 39 y 40, Jesús dice, Jesús dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hacen los hijos de Abraham? Las obras de Abraham. Cuando Abraham escuchó la verdad de Dios, ¿qué hizo? La creyó y la obedeció. En cambio, Jesús acusa a estos hombres, dice, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Hermano, el que escucha la verdad de Dios y no obedece a la verdad de Dios, ese está fuera del pacto de Dios. Aunque se haya bautizado, aunque tome la cena del Señor aquí cuando la servimos, aunque haga todos los rituales cristianos, si tu corazón no está en Cristo, nuevamente no estoy diciendo una obediencia perfecta, pero sí sincera. No estoy hablando de que eres cristiano cuando te conviene y cuando no te conviene, pues no eres cristiano. No estoy hablando que eres cristiano cuando estás en las buenas, pero cuando llegan las vacas flacas no eres cristiano. No, hermano. Estoy hablando de un cristianismo verdadero. Los judaizantes decían entonces que los hijos de Abraham eran los circuncidados. No, dice Pablo. No, espérate un ratito. No es así. No es así. La base de la fe, la base del pacto no es la carne. La base del pacto es
La fe. Los hijos de Abraham, ¿qué tienen? Fe como Abraham. Esto nos lleva a una consecuencia lógica. En primer lugar, no todo judío es un hijo de Abraham. Y eso suena raro, porque nosotros entendemos que ¿quiénes son los judíos? Los descendientes de Abraham. Podrán ser descendientes de Abraham en cuanto a la carne, en cuanto a que la sangre de Abraham corre por sus venas. Pero como no creen en la promesa, no son hijos de Abraham. La segunda consecuencia de esto es que no todo gentil es extraño a la familia de Abraham. Hay personas que no tienen la sangre de Abraham en sus venas y sí son hijos de Abraham, como somos la iglesia. Nosotros somos así. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, yo soy Pérez, de los poquitos Pérez que existen en América Latina, de los que ya estamos casi extintos. Nos multiplicamos como cancha, ¿no? Aunque no es el apellido más común, ¿lo sabía? Ni siquiera en Perú, más común es todavía Rodríguez. Yo soy Pérez Rodríguez, peor todavía. O sea, tengo primos. Yo soy Pérez, ¿cierto? Yo estoy seguro que mi papá es Pérez. Estoy seguro que mi abuelo es Pérez. Estoy seguro que mi tatarabuelo, mi tatarabuelo y ahí para arriba, todo cuanto yo cuente para arriba, siempre voy a encontrar un Pérez. ¿Cierto? Pero imaginémonos a Israelito, que es moloche. ¿Yo consideraría a Israel parte de mi familia? No, porque no es ni Pérez, ni Rodríguez. Pero lo curioso es que a pesar de que no compartimos la misma sangre física, somos parte de la misma familia y tenemos al mismo padre anterior, que es Abraham. Porque nosotros hemos llegado a ser hijos de Abraham, no porque corra la sangre en nuestras venas. Ya vimos que aunque tú tengas la sangre de Abraham en tus venas, si tú no crees en la promesa de Dios, no eres hijo de Abraham. Pero aunque tú no tengas la sangre de Abraham, si tú crees la promesa, entonces eres un hijo de Abraham. La iglesia es hijo de Abraham. Gentiles y judíos. Solamente los que tienen fe, solo fe, no fe más circuncisión. No se necesita legalismo, no se necesita añadiduras, pero también todos los que tienen fe, no importa si son judíos o si son gentiles. Por eso es que, hermano, en base a esto la Biblia rechaza rotundamente que se le agregue algo a la salvación, sino solamente lo único que se necesita es la fe. Ahora, no solamente están caracterizados los hijos de Abraham por la fe, sino también están unidos por la fe. Versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ve, hermano, ¿desde cuándo Dios ideó salvar a los gentiles a través de la fe? No fue algo que llegó con el Pentecostés. No fue algo que llegó con la cruz. No fue algo que llegó ni siquiera con la ley. Desde el mismo momento en que Dios le entrega la promesa a Abraham, y si me acompaña por favor a Génesis capítulo 12, este es un pasaje muy importante que nosotros entendamos para poder comprender la historia bíblica. Esta es la promesa que guía toda la historia bíblica. Por esta promesa es que tenemos todo lo que Dios ha hecho.
Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nada más un pequeño paréntesis acá. ¿Quién está hablando con Abraham en Génesis? Dios mismo. Pero en el versículo 8 de Gálatas, ¿quién dice que está hablando con Abraham en Gálatas? Revíselo, por favor. Vaya de regreso a Gálatas. ¿Quién está hablando con? ¿Quién? No. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién está hablando? La Escritura. Es curioso. Ahora, esto no significa que hay una contradicción, al contrario. Pablo dice que la Biblia habla a Abraham. Obviamente esto es en un sentido figurado, porque la Biblia no te habla como si fuese un personaje animado. Pero lo importante acá es que Pablo está diciendo: en Génesis, ¿quién habló? Dios. Y en Gálatas, ¿quién dice que habló? La Escritura. Porque cada vez que la Escritura habla, ¿quién habla? Dios habla. Esta es una referencia a que la Escritura es la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que usted no le tenga miedo a estudiar la Biblia, porque cuando la Escritura habla, Dios habla. Así en tu casa haya por ahí un necio que te diga: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué estudias tanto? Pura palabra, pura palabra, pura palabra. Esas son necedades. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Bueno, cerremos ya el paréntesis. La promesa de Dios, Dios le dice: te bendeciré, haré de ti una gran nación. Está hablando de ¿cuál pueblo? Del pueblo judío. Pero aparte de eso le dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí se está incluyendo que no solamente el pueblo judío iba a recibir la bendición de Dios, sino ¿quién? Todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? ¿O a través de quién? Dice: en ti, en ti, a través de tu simiente, a través de Cristo, como ya lo hemos dicho. Esto significa, hermano, que no existen dos pueblos de Dios. No existen dos pueblos de Dios. Nunca han existido dos pueblos de Dios. No existen dos descendencias. Solamente hay una. No es que una es por la carne y la otra por el espíritu. No, nunca. Solamente hay una única descendencia, y lo que los une a todos ellos es la fe. No importa si son judíos, no importa si son gentiles, la fe los une. Esa es la fe que estaba bajo el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto esa fe estaba confinada solamente para Israel, a tal punto que el que quería ser salvo se volvía judío, porque en el pacto inicial, o en esta primera etapa del pacto, era el pueblo judío el depositario de la promesa de Dios. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, esa promesa se abre para que la bendición llegue a todas las familias de la tierra, sin importar su lengua, su pueblo, su nación, sin importar si es hombre o si es mujer. Nunca, 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 hermano, Dios ha pensado en dos pueblos diferentes. Todos han sido un solo pueblo bajo la
fe. Solo un solo pueblo. Pero los gentiles que se convierten, solo se les exige fe, no circuncisión, no legalismo. Y para terminar, no solamente son caracterizados por la fe, unidos por la fe, sino también son bendecidos por la fe. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Obviamente, hermanos, es fácil esperar que si yo soy hijo de Abraham y Abraham recibe bendición, ¿qué debo recibir yo que soy hijo de Abraham? Bendición. ¿Cuál será la bendición que Dios le dio a Abraham? Quiero mencionar 3 cosas de esta bendición. 1, la justificación en Cristo. Son perdonados de todos sus pecados. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. 2, herencia del Padre. Reciben no la tierra prometida, una tierra mejor todavía, una herencia en los cielos, donde viviremos con el Señor por toda la eternidad. Y en tercer lugar, comunión en el Espíritu. Comunión en el Espíritu. Y es que para Pablo, la promesa de Dios tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando somos salvos? Su Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 3:14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Perfecto. ¿Qué nos ha alcanzado? La bendición de Abraham. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Sigue diciendo: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa en sí mismo, hermano, era más que tierra. La promesa en sí mismo era más que tener una nación. La promesa redundaba en tener comunión con el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces tenemos justificación en el Hijo, herencia con el Padre y comunión en el Espíritu. Por eso Pablo entonces dice que de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso también nos marca una exclusividad. ¿Quiénes son los bendecidos? Los que son de la fe. Si tú eres de la fe, eres bendecido. Si tú no eres de la fe, ¿eres bendecido? Da lástima cuando el hombre reduce las bendiciones de Dios a cuestiones materiales. Cree que porque tiene dinero ya es bendecido por Dios. Hermano, sí, definitivamente esa es una gracia de Dios, pero esa es una gracia temporal. Esa es una gracia que se va a quedar en esta tierra. Estamos hablando de gracia eterna. Solo los que son de fe y todos los que son de fe, a como Abraham fue bendecido, los que son de la fe serán bendecidos. Abraham, hermano, se le conoce como el padre de la... No se le conoce como el padre de las obras. Aunque ciertamente Abraham tuvo obra, pero esas obras fueron la consecuencia de la fe. Es como que Pablo les está diciendo: Gálatas, vamos a pensar. Abraham, ¿qué fue primero, su fe o sus obras? Su fe. ¿Cuándo fue salvo? ¿Cuando hizo obras o cuando creyó? Cuando creyó. Gálatas, entiendan, no es lo que ustedes hacen, es lo que Cristo hizo por ustedes. Desde el mismo inicio, la base del pacto de Dios con los hombres no es otra cosa sino la confianza en Cristo Jesús. Abraham confió en Cristo.
Todos los que se salvaron bajo el antiguo pacto pusieron su confianza en la simiente prometida. Y todos los que se salvan bajo el nuevo pacto son los que tienen su confianza en Cristo Jesús. Con esto, hermanos, quiero hacer dos aplicaciones. En primer lugar, para los hijos de Abraham que están acá. Para los que ya son creyentes, pero que quizás están tropezando. Y quizás esos tropiezos están trayendo desánimo a la vida. Y de repente tú te comienzas a descalificar a ti mismo y decir, creo que mejor ya no voy a la iglesia porque para esto estoy yendo. Recordemos, hermanos, que aún Abraham, siendo el padre de la fe, tropezó. No, con esto no quiero decir sigue tropezando, porque a final de cuentas, como Abraham tropezó, todo es válido. No, no estoy queriendo decir eso. Pero lo que estoy queriendo decir es, no te desanimes si en tu fe estás tropezando, has encontrado un tropiezo. Porque la salvación no se basa en las obras que tú haces, se basa en la gracia de Dios que has recibido por la fe. Pero eso sí, si el Señor te levanta hoy, no es para que te sigas arrastrando hacia el pecado. No lo es. Es para que quites esos tropiezos, esas cosas que te están estorbando para tener una fe genuina, para tener una fe sincera, para tener una fe auténtica. Tú tienes que quitar esos tropiezos. Tú tienes que alejarte del pecado. Si bien es cierto, debemos rogar a Dios que nos guarde del mal, sí, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Y que si tú no pones manos a la obra, nunca vas a poder evitar esos tropiezos. No basta solamente con tener fe. La fe se tiene que manifestar en obras. ¿Cuáles son los tropiezos que has tenido? No te desanimes por ellos, pero tampoco los uses como una excusa. Levántate en el nombre del Señor. Pon tus ojos en el nombre en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero aprende a decirle no al pecado. Si tú no lo haces, no vas a poder encontrar la plenitud de toda la bendición que Dios prometió para nosotros. Y en segundo lugar, si tú que me estás escuchando hoy, te has dado cuenta que quizás sí, tú te has creído muy religioso, pero has llegado a la conclusión de que no tiene la fe que tenía Abraham. Has encontrado que no eres justo. Has encontrado que tienes una lista de pecados en contra, que has hecho en contra de Dios y que Dios los ha visto y que estás expuesto al juicio de Dios. La única forma que tú te escapes de eso no es porque tan bueno llegues a ser, es porque tú pongas tu esperanza en Jesús. Es porque tú hagas lo mismo que hizo Abraham, creer a Dios, y entonces Dios va a poner esa fe. Le va a imputar justicia, te va a limpiar tu lista. No porque tú hayas creído, sino porque Cristo ha pagado por ti. Si tú no pones tu fe en Jesús, tú pudiste haber intentado ser el mejor de este planeta, que tu destino no es otra cosa que la perdición eterna. Pero si tú pones tu fe en Jesús, recibirás la promesa que le corresponde a los hijos de Abraham. La bendición del Padre. La bendición de Dios. Pero para eso tienes que venir a Jesús. Pedirle perdón a Dios por tus pecados y creer que solamente a través de Jesús tus pecados son perdonados.